Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Agradecido una vez más por darnos esta oportunidad de compartir su palabra y bueno, de poder reflexionar en ella que trae tanta bendición a nuestras vidas. Quisiera en este momento compartir en la primera carta de San Pedro, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos justamente de esta palabra y vamos a reflexionar en ella. Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Esta carta dirigía Pedro a estos hermanos en un tiempo de prueba, de mucha dificultad. Pero aún en medio de ese tiempo que estaban transitando y pasando los hermanos, Pedro les instaba siempre a seguir adelante con el funcionamiento y el cuidado, ¿no?, que muchas veces requería, ¿no?, la vida cristiana. En medio de las presiones, en medio de los momentos difíciles que estaban viviendo, estaban allí Pedro hablándole a los ancianos, hablándole a los jóvenes, hablándoles allí a los hermanos en medio de las pruebas, a seguir teniendo esos cuidados, ¿no?, que son necesarios para el desarrollo de la vida cristiana. Y mirando un poco la vida del apóstol, uno encuentra que él había como aprendido esta lección, ¿no?, porque alguien que está hablando de los cuidados que requiere justamente la obra del Señor, hablándole a los ancianos, a los jóvenes, aún en el hecho de todas las áreas que ellos necesitaban tener cuidados, allí Pedro le daba esta recomendación justamente a los hermanos. Y como decíamos, mirando un poquito la vida del apóstol, se ve que él habría aprendido, porque uno ve que cuando el Señor allí en muchos momentos allí le llamó la atención, Pedro no era una persona de cuidados. Pedro era una persona que a veces estaba bajo esos arrebatos personales que tenía, a veces esas cosas incoherentes, a veces que salía o no tenía muchas veces esos límites, ¿no?, para decir que era una persona de cuidados. Pero sin embargo, encontramos allí en montones de momentos que el Señor allí le tuvo que llamar la atención a Pedro. Aún tenía él una confianza excesiva en sí mismo, cuando allí el Señor le dijo que él iba a negar. Le dijo: no, Señor, aunque todos se escandalicen y todos te dejen, yo no te voy a dejar. Mostrándole que no iba a hacer, dijo: Pedro, antes que el gallo cante, dice, me vas a negar 3 veces. Aún cuando allí el Señor iba a ir a la cruz, uno recuerda ese instante cuando allí Pedro dice en una forma arrebatada, fue y le cortó allí
al soldado le cortó ahí la oreja, ¿no? Con esa actitud impulsiva, agresiva, de poco cuidado. Vemos cuando allí el Señor le dice a Pedro, cuando le dice que vaya, y en medio de la tormenta, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, y aún en esa forma, ¿no? Impulsiva, sin poco cuidado, allí Pedro empieza a andar, y cuando ve los vientos y las olas, y empieza a tener miedo, y a ver todo eso, y empieza a hundirse. Allí, ¿por qué dudaste? El Hijo del Señor dice, hombre allí, ¿por qué dudaste? ¿No? Allí extendiendo su mano lo sacó. Encontramos justamente cuando el Señor estaba allí en el Getsemaní, dice, bueno, estaba Pedro también. Y allí le dijo, bueno, velad, dice, mientras voy allí a orar. Y cuando llegó estaban todos durmiendo, hasta el mismo Pedro, ¿no? que tenía una excesiva confianza en sí mismo, y que a veces era un momento de cuidados, pero él no lo consideró de esa forma, y bueno, se durmió. En el monte de la transfiguración Pedro también estuvo, y allí dice que él quiso hacer una enramada a todos aquellos que estaban en ese lugar, a Elías, a Moisés, y quería que todos allí en ese momento de gloria, sin importarle a él lo demás, allí se quedó, ¿no? Pedro quería quedarse en ese lugar, ¿no? Sin entender muchas veces los propósitos, a veces en esas cosas que el Señor cuando allí le empieza a recomendar para que no vaya a la cruz, y le dice el Señor, quítate delante de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Uno ve allí que Pedro tenía todos esos impulsos, ¿no? Y una persona de pocos cuidados en todo. Y al estar hablando él aquí a la iglesia, ¿no? A los hermanos en esta carta, de que uno debe tener cuidados, es como ser otro Pedro, ser otra persona más asentada, más cuidadosa de las cosas, ¿no? Y creo que yo quería a través de este mensaje hablar de los cuidados que requiere nuestra vida en el Señor, los cuidados que requiere nuestra vida en Dios. Y creo que en todos los ámbitos de la vida vamos a necesitamos cuidados, ¿no? Cuando los cuidados justamente lo que hacen es guardar nuestra integridad, y la integridad muchas veces de los demás. Nos ayuda muchas veces a considerar nuestra propia vida, nuestra salud, nos ayuda a considerar los peligros que a veces tenemos que enfrentar, ¿no? En el diario andar, ¿no? En la calle, en el trabajo, en donde estemos. Aun cuando en todas las cosas que podemos movernos, saber que los peligros siempre están y que requiere justamente del cuidado. Y creo que el Señor en todos los ámbitos, aún en nuestra vida espiritual, nos llamó a que tengamos ese cuidado, para que no suframos después consecuencias, y que tengamos esa alerta siempre, ¿no? en todo lo que hacemos y vivimos en el Señor. Por eso uno va a encontrar en el libro de Deuteronomio, muchas veces el Señor allí hablándole nuevamente a su pueblo lo que un día ya les había hablado, y hablándole de los cuidados, ¿no? que ellos debían tener para no olvidarse de él, ¿no? Decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces encontramos, todo eso cuando miramos la palabra del Señor. Encontramos que no podemos descuidarnos de nuestra oración, de nuestro tiempo con el Señor, porque seguramente vamos a sufrir allí muchas consecuencias que a veces nos llevará a desconectarnos ahí de Él, ¿no? Y allí es donde nosotros, cuando suceda eso, muchas veces estaremos apáticos, fríos, desconectados del Señor y desmotivados, presos muchas veces de nuestras debilidades, ¿no? Porque el hecho de no estar en comunión con Dios nos lleva a esto, amén. Y por otro lado también de su palabra, ¿no? Uno ve que las mayores victorias y los logros que Josué tuvo justamente fue porque tuvo atención y cuidado, ¿no? hacia la ley del Señor. Y esa fue una de las recomendas que le dio desde el inicio, allí en el capítulo 1.
aún le dijo, esfuérzate, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó, ¿no? Y que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, ¿no? O sea que el hecho de tener los cuidados allí, de prestar la atención correcta a la ley de Dios, iba a garantizar la victoria en todo lo que él podía realizar. Sin embargo, uno ve la vida de Saúl, allí cuando Dios a, lo mandó a esa a poder realizar lo que tenía que hacer, él no tuvo cuidado, ¿no? Dice, él tuvo un poco la palabra del Señor y por ese motivo también perdió el reino, perdió las batallas que tenía que librar y bueno, ese fue una de las consecuencias sobre las cuales Saúl cayó. Entonces nosotros miramos, digo que en todo, no podemos descuidar nuestra vida espiritual, no vivir la vida sino más, sino que aún nuestra relación con el Espíritu Santo debemos cuidarla, dice, ¿no? Dice que aquí aún en la palabra nos habla, dice que debemos cuidar el templo, ¿no? El templo del Señor, dice, ¿no? Porque si uno lo destruye, dice, aún dice, el Señor lo destruirá aquel que lo destruye. Entonces, mire qué importancia tiene para nosotros el hecho de cuidar. Y cuidado, el significado de solicitud o especial atención que se le dispensa a algo o a alguien. ¿Bien? Entonces, el reino de Dios justamente nos demanda cuidados. Y aquí en esta carta que recién compartíamos, Pedro les habla a los ancianos. Y dice, y él también considerándose anciano con ellos también, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Amén? O sea, allí les habla que ellos debían cuidar, ¿no? La grey, cuidar allí a aquellas personas que estaban siendo parte de la iglesia en ese tiempo. Dice, no por fuerza, amén, sino con buena actitud, en otras palabras, ¿no? No con fuerza, no con hecho de que uno le debe costar esto, ¿no? Sino que dice no con fuerza, sino voluntariamente. O sea, que nadie se sienta forzado, en otras palabras, a hacer lo que tiene que hacer, sino que tenga que hacerlo con buen ánimo, amén, con una buena actitud. Después dice, no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En otras palabras, no por a ver si podemos sacar algún provecho, a ver si hay algo que a mí me pueda dar algo personal, algún rédito personal, dice, sino con ánimo pronto. Después les dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. En otras palabras, nos habla de que debemos ser el ejemplo en todo lo que debemos realizar, hacer, ¿no? para el Señor. Amén. Siendo ejemplo, ¿no? Allí nos habla de que como cristianos siempre tenemos que mostrar un buen ejemplo hacia todos aquellos que nos rodean, ¿no? Son aquellos que vienen quizás detrás o que son parte de la iglesia. Ese es el buen funcionamiento cuando uno quiere cuidar, ¿no? de la grey, cuidar de la iglesia, cuidar del buen funcionamiento dentro de lo que es la grey del Señor. Después habla versículos 5 y 6. Igualmente el joven está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Nos habla ahí de que uno debe cuidar, ¿no?, el hecho de la sujeción, porque creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no?, que allí el Señor nos habla en su palabra y en este pasaje, es saber que estamos en autoridad, estamos bajo autoridad y que cada uno debe estar en el lugar que le corresponde, ¿no?, dentro del funcionamiento de lo que es la sujeción que cada uno de eso. Entonces dice, para que uno mismo, dice, pueda revestirse, dice, de toda humildad, ¿no? Porque dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces creo que la iglesia se considera justamente eso, de personas que están en autoridad y bajo la autoridad.
Y cada uno, cuando funcionamos de esta forma, no saliéndonos de los parámetros que Dios nos ha establecido, ¿no? Para que funcionemos, para que hagamos, también allí tendremos bendiciones de parte del Señor. Ahora, cuando funcionamos fuera de lo que es la sujeción, no tenemos cuidado. Y eso requiere también de nuestro cuidado y de nuestra atención para todo lo que queremos realizar. Después habla el versículo 8, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Sabemos que tenemos que tener cuidado, dice. Sabemos que tenemos un enemigo suelto, un enemigo que anda alrededor. Ahora dice que debemos ser sobrios y velad. Cuando nos habla eso, quiere decir que tenemos que ser cuidadosos, no vivir así nomás, desatendiendo esta parte, ¿no? Porque sabemos que Él viene para matar y hurtar y destruir, ¿no? Y saber que todo lo que Él quiere hacer es simplemente estar, ¿amén? Uno ve en la vida de Job, dice que él andaba allí rodeando y mirando y considerando el andar. Ahora, cuando uno está distraído, ahora cuando uno no tiene cuidados, viene allí el devorador y allí nos roba. Entonces creo que todo esto nos requiere también de un cuidado. Y por eso Pablo decía que uno debía vestirse de toda la armadura de Dios, ¿no? Para que podamos resistir en el día malo, ¿no? Y sabiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Así que creo que es importante para nosotros cuando la Biblia nos habla de esto, ¿no? Creo que nosotros sabemos si hay algún animal suelto rondando, uno no va a vivir así nomás, no va a estar así hasta a lo que me parece, sino uno va a darle el cuidado que necesita. Y creo que todo esto nos lleva a nosotros a entender que los cuidados de nosotros nos dará el hecho de conseguir frutos, alcanzar bendiciones, porque después de haber padecido, dice, todo esto, dice, el mismo Señor vendrá, dice, y nos fortalecerá, nos perfeccionará, nos firmará, nos establecerá, porque creo que siempre cada uno de los cuidados que nosotros podamos tener en nuestra vida con el Señor, siempre traerá fruto y bendición en todo tiempo, en momentos de prueba, en momentos difíciles, en momentos de lucha. Y creo que siempre vamos a tener que estar, aunque estemos en esta tierra, bajo esos criterios, ¿no? De entender que nuestra vida se va a desarrollar plenamente como una planta o como los cuidados que requiere cada una de las cosas que tenemos para poder tener allí un buen funcionamiento, un desarrollo. Bueno, que Dios les bendiga y que esta palabra pueda ser para su vida de bendición. Muchas bendiciones y saludos.